¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Directo de subir mi anterior vídeo al hobby de YouTube. Ahora para hablar de lo que veis en la descripción del título. ¿Realmente PlayStation 4 ha ocultado un emulador de PlayStation 2 en su código para que nadie pueda hacer uso de él? ¿De acuerdo? Y esto lo han descubierto unos hackers. ¿Por qué hago este vídeo? Porque mira, he subido el vídeo esta tarde, bueno, he venido al mediodía, he comido, he grabado, he subido el vídeo, me he ido a trabajar y cuando he vuelto de trabajar me he puesto a ver los comentarios. Y en los comentarios del vídeo de esta tarde, que yo creo que esta hora que veréis, lo veréis al día siguiente, ¿de acuerdo? He empezado a ver tres tipos de comentarios, ¿de acuerdo? Los comentarios que evidentemente atienden a razones lógicas argumentadas en mi vídeo de evidentemente Sony no es la culpable de que le hayan hackeado porque estos son unos terceros los cuales se ganan la vida con ello hackeando videoconsolas y otros tipos de productos, ¿de acuerdo? Luego tenemos los negacionistas, los que por muchas pruebas que les presentes, ellos siguen diciendo que esto es Sony para vender más videoconsolas, ¿de acuerdo? Oye, cada uno que piense lo que quiera. Pero luego está una tercera parte de la comunidad, la cual dice, vale, entiendo lo que me has explicado, pero no entiendo por qué PlayStation oculta deliberadamente un emulador de PlayStation 2 dentro del código para que los usuarios no puedan jugar a estos juegos y no hacerla retrocompatible, porque fíjate lo mala que es Sony, que oculta esto para que alguien que tenga juegos de PlayStation 2 no pueda jugar en PlayStation 4. Entonces, claro, yo leyendo eso me planteo una serie de cosas. La primera es, las noticias que han salido al respecto de este tema han sido claras. Los desarrolladores de este hack han conseguido hackear la PlayStation, una versión antigua, y han detectado que hay un emulador dentro, el cual permite mover juegos de PlayStation 2. Pero esto de que esto esté oculto en el código, esto yo no lo comparto, por un motivo muy sencillo, porque si tú te vas a la página de PlayStation.com, repito, página oficial de PlayStation.com, hay una sección de PlayStation 2, y en la sección de PlayStation 2, y os lo voy a dejar aquí, literalmente dice, revive un clásico, y pone, palabras textuales, emulación de juegos de PlayStation 2 en PlayStation 4. Te traemos una selección de juegos clásicos de PlayStation 2 a PlayStation 4 y mira los que están disponibles. Y si tú te vas a la Store, repito, a la Store de PlayStation, aquí no hay que ser un hacker, te metes en la Store de PlayStation, puedes ver dos páginas enteras de videojuegos de PlayStation 2 que se pueden emular, ¿de acuerdo?, en PlayStation 4. Y yo me pregunto, si esto se puede emular en PlayStation 4, ¿con qué emulador será? ¿No será con el emulador que estos señores han descubierto? A ver, apliquemos la lógica, ¿vale? Porque tampoco hay que ser aquí Einstein para saber que PlayStation 4 tiene un emulador de juegos de PlayStation 2 porque la propia PlayStation tiene una tienda de juegos de PlayStation 2 para jugar en PlayStation 4. Y a las pruebas me remito porque lo podéis ver en la página oficial de PlayStation y en la Store de PlayStation. ¿De acuerdo? Entonces ahora es cuando viene la gente y me dirá, bueno, es que claro, pues si tienen un emulador que permitan jugar a todo el mundo y que la hagan retrocompatible. Vale, vamos a pararnos, porque claro, hablar de una emulación de unos juegos, los cuales una compañía tenga preparados para que se emulen y se jueguen bien, ¿de acuerdo?, es una cosa absolutamente diferente a decir que ese emulador haga retrocompatible la videoconsola con todos los juegos de PlayStation 2. Y si no me creéis, ahí tenéis el ejemplo de Xbox One. Xbox One es retrocompatible con juegos de Xbox 360, pero no con todos los juegos de Xbox 360, porque no es tan fácil como meter un emulador y ya está. Es meter el emulador, hacer que los juegos, ¿de acuerdo?, se adapten dentro de esto para que pueda ser jugado de una manera decente, que es lo que el usuario de videoconsola quiere, porque un usuario de videoconsola juega en una emulación en PlayStation 4 de PlayStation 2 y no funciona correctamente y los foros se llenarían diciendo, pues vaya vergüenza que sus propios juegos no los mueven bien. Con lo cual PlayStation tiene un emulador dentro de la propia videoconsola para jugar los juegos que ellos han seleccionado, que ellos han optimizado y que ellos venden a través de su propia página web. Algo que empresarialmente es completamente lógico y normal debido a que ellos dicen, bueno, quien quiera jugar a estos juegos de PlayStation 2, pues que pase por caja.
Pero si esto fuera nuevo, señores, yo me sorprendería, pero es que esto viene del año 2015 e incluso noticias anteriores, porque podemos ver esta noticia, por ejemplo, de Vida Extra, en la cual explican que Digital Foudry encontró este emulador de PlayStation 2 en el sistema de PlayStation 4 y pudo jugar a varios juegos de PlayStation 2 en PlayStation 4. La noticia dice que la propuesta de Sony, a no ser de que la compañía decida dar un vuelco gigantesco a sus planes en un acto de locura, pasa por cobrar estos títulos clásicos emulados, teniendo en su haber un servicio como PlayStation Now, donde hay que pagar por acceder a juegos de PlayStation 3 en streaming, y sería un poco extraño que con títulos de PlayStation 2 el enfoque cambiara lo suficiente como para ofrecer retrocompatibilidad al estilo de Microsoft o Nintendo. Todo apunta a que los juegos de PlayStation 2 se podrán comprar en la PlayStation Network o PlayStation Store para ser descargados y jugados en PlayStation 4 gracias al nuevo sistema de emulación, lo que os he enseñado anteriormente. Habrá que esperar a que Sony decida explicarlo todo con detalle. La primera noticia relativa a la evolución en PlayStation 4 se produjo a principios del año pasado, una noticia relacionada que ellos tienen, por eso que os digo que esto ya viene de mucho antes, y en Digital Foudry estuvieron jugando a 3 juegos de Star Wars de PlayStation 2 perfectamente jugables en la nueva consola. La compañía ha declarado que está trabajando en ello y que no tiene nada más que decir por ahora. Y si todo esto no fuera suficiente, pues aquí tenéis el vídeo de la demostración en la cual Digital Foudry cogió los juegos de Star Wars de PlayStation 2 y los movió en el emulador de la videoconsola PlayStation 4. El vídeo está en inglés, pero técnicamente con las imágenes queda bien claro el propósito de este emulador por parte de PlayStation. Hi everyone, Richard from Digital Foudry here. So in January 2014, I reported that PlayStation 1 and PS2 titles were coming to PlayStation 4 running under emulation, based on reports from trusted sources. Months passed and nothing happened, aside from a couple of indicators that suggested that perhaps something was afoot, specifically some ESRB ratings for old PS2 titles, plus social activity during PS4's firmware 3.0 beta. Well, now it finally seems to be happening. The Star Wars PS4 bundle comes with a bunch of classic Star Wars titles, including 3 PS2 games that are almost certainly running under emulation. So how can we tell that they're emulated and not remastered? Well, the PS4 OS pops up to tell you how the DualShock 4 emulates the start and select buttons on the old pad. Basically, the left and right areas of the touchpad double for those buttons. On top of that, the games kick off with an old school PS2 logo, plus there's a system in place for emulating the old console's memory cards. You can safely say that none of this would be happening if this were a ported title. Sony simply wouldn't allow it. So here we have 3 Star Wars titles from the PS3 era to look at: Bounty Hunter, Racer Revenge, and Jedi Starfighter. You might be thinking that they look a little higher res, a little cleaner than you remember them. And that is indeed the case. Old PS2 titles tended to render at either 512 by 448 or 640 by 448. With a bit of pixel counting magic, we reckon that the emulator is running natively in the region of 1296 by 896, before being upscaled to full 1080p. In essence, that's around a 200% scaling in both directions, or around 4 times the original resolution. So it's not quite native 1080p as we might have hoped, but the improvement is clear to see. You can see in these head-to-head videos that the impact on overall image quality is quite remarkable, with some kind of post-process filter in play to keep the jaggies away. So what else is new? Well, remarkably, Sony appears to have integrated trophy support into the emulation. The firm actually patented the means with which it achieved this a while back. Essentially, it seems that the emulator is studying the system state, looking for a combination of trigger variables to occur in sequence before deploying trophy notification. Impressive stuff. But what's more impressive is that on top of the resolution increase, the improved image quality and the trophy support, games now appear to be running a little more smoothly than they did on the original PS2 hardware. Here we're using a hardware backward compatible PlayStation 3 to grab the footage. The HDMI output makes frame rate analysis a lot simpler. You can see here with Jedi Starfighter that both PS2 and PS4 are running with VSync enabled, only the PS4 emulator is doing a pretty good job of hitting 60 FPS, while the old PS2 original mostly runs at half the frame rate with occasional spikes upwards. We'll need to see what Sony's plans are for the emulator and to what extent other titles see improvement, but we'd certainly like to see a smoother Metal Gear Solid 3 or Gran Turismo 4 with no tearing and a locked 60 FPS. Maybe that's possible, maybe it isn't, but for now this is everything we know about PlayStation 2 emulation on the PS4. Esta empresa, PlayStation, tiene un emulador dentro de la consola para poder sacar los juegos de PlayStation 2 bien optimizados a través de su descarga online, para que tú los juegues de manera óptima y ellos también ganar dinero. Esto es blanco y en botella, pero esto no tiene nada que ver con hacer la consola retrocompatible,
y poner que cualquier cartucho, en este caso cualquier CD que metas dentro de la videoconsola de PlayStation 4, pueda moverse como si fuera una PlayStation 2. La retrocompatibilidad es algo mucho más complicado, ¿ok? De hecho, es complicado para cualquier plataforma. Xbox ha tardado infinidad de tiempo en poder hacer esto. Y en hacerlo bien todavía le está costando más. Por eso no todos los juegos están disponibles, ¿ok? Entonces, en toda esta película que empezó ayer con la noticia que he sacado hoy, hablando del tema de, oye, la consola ha sido pirateada en una versión del 4.05, la cual no te permite jugar a juegos actuales. Por mucho que quieras el God of War y el Last of Us 2, no lo vas a poder jugar en esa versión. Solamente si esos hackers avanzan y consiguen poner la versión hasta el último, bueno, hasta la última versión del software, una versión mucho más actualizada, vas a poder utilizar todo eso. O sea, no sé qué película se está vendiendo aquí en YouTube de todo el mundo que dice que, bueno, ya está pirateada, a comprar los juegos y a meterlos en la consola. Es que eso dista mucho de la realidad. Eso no es cierto. Luego la malintención que puede haber diciendo que PlayStation, que al final esto es que es algo que es público. No sé cómo se puede hablar de esta manera tan libre sin presentar una prueba, la cual está en la propia página web de PlayStation, que es que ellos tienen un emulador declarado para los juegos que tienen en la Store. ¿De acuerdo? Entonces, claro, parece que vende mucho más. Es decir, unos hackers han encontrado un código oculto de un emulador de PlayStation 2, ¿vale? Para que esa noticia todavía tenga una connotación todavía más peyorativa y negativa versus a Sony, que es la que le ha tocado en esta ocasión, porque en otros días le puede haber tocado a Xbox y a Nintendo Switch, ¿eh? O sea, esto hoy toca PlayStation y seguro que mañana saldrá una cosa de otras videoconsolas. Pero yo intento ser objetivo, intento ser curioso, intento investigar, mirar y ver si realmente todo eso que se declara en las noticias, las cuales son un copia y pega la una de la otra, ¿de acuerdo? Yo he hecho un rastreo de todas las noticias estas y es un copia y pega desde la primera hasta la última, ¿de acuerdo? Que lo único que hay que hacer es poner el título en internet de PlayStation ha sido pirateada, ¿de acuerdo? Y empezarás a ver noticias desde hace 2-3 días que son todas iguales. La gente no contrasta nada. Directamente lo ponemos y tan anchos que nos quedamos. Luego están las malinterpretaciones estas de, bueno, como ya ha sido pirateada, a correr todo el mundo a por los juegos, porque vas a poder mover los juegos que quieras, siempre y cuando no te conectes en el online. Bueno, eso también es falso. Solo podrás mover juegos que estén adaptados para esa versión del firmware. Y yo no creo que alguien se compre una PlayStation 4 ahora para hacerle el downgrade y jugar a juegos de la versión 4.05, esto pueden ser juegos que no son ni del año pasado, por ejemplo, en mi opinión y por lo que he visto en algunos foros especializados, de Horizon Zero Dawn no se puede jugar en esa versión, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya me diréis vosotros. Y luego, para que esa gente que se compre esa consola tenga solamente la posibilidad de hacer un downgrade para jugar a esos juegos antiguos y luego juegos de PlayStation 2, lo cual me parece absolutamente de locos. Pues sale más barato irte a comprar una PlayStation 2 de segunda mano y un montón de juegos en cualquier tienda de segunda mano que están a 1 euro, ¿vale? Entonces, claro, todo esto a mí también me lleva a otra conclusión final, que es cuando la gente me dice, bueno, es que claro, esto la gente lo comprará en masa, porque si sale una versión más actual, que está por ver la versión más actual, pues sí, una versión más actual tendría más interés para mucha gente que no tiene poder adquisitivo y comprar juegos, ¿vale? Porque el resto que tenga poder adquisitivo y pueda comprar juegos y los piratee, pues yo no entro en el calificativo que tienen esas personas, pero entre otras cosas no son gente muy honrada, porque si lo puedes comprar y lo pirateas no es muy decente, ¿de acuerdo? Otra cosa es que no puedas y lo piratees, que ahí podremos entrar en una discusión moral o ética, pero bueno, ya es una discusión aparte. El tema es que esa gente que no tiene la conexión a internet porque no quiere pagar por el online o porque no tiene una buena conexión a internet, que ese es uno de los motivos por los cuales no todo el mundo tiene el PlayStation Plus, porque evidentemente no todo el mundo tiene una buena conexión a internet para jugar, descargar, etcétera, etcétera. Toda esa gente, para hacer uso de este exploit dentro del sistema y poder piratear la consola, se tendrá que descargar los juegos. Y los juegos de PlayStation están pesando entre 40, 60, 70 gigabytes. Con lo cual, si tú no estás haciendo el uso del online porque tu online no es muy bueno, imagínate cómo va a ser esa experiencia de bajarte juegos de 60, 70 gigabytes, ¿de acuerdo? A través de internet, parchearlos, meterlo en un CD, luego meterlo en la consola. Y perder las posibilidades que puedas tener luego con el juego de jugar a juegos más actuales porque tienes una consola en una versión más antigua. Y repito que PlayStation a esto no le va a poner un puente de plata
Porque por mucho que diga la gente que no, que es que ahora le interesa vender hasta 100 millones de consolas con la consola pirateada, porque mira lo que pasó con PlayStation 1, con PlayStation 2. Perdonad, es que no sabemos de lo que hablamos. Todo en el año que salió PlayStation 1 y PlayStation 2 se pirateaban. Las películas, acordaros cómo estaban las calles llenas de manteros con películas pirateadas. ¿Y qué te crees? ¿Que la gente no hacía, las empresas no intentaban hacer cosas antipiratería? Lo que pasa es que antes era mucho más difícil. Ahora, con todos estos parches online, con la conectividad online de las consolas, es más fácil y es más difícil piratear. Por lo tanto, PlayStation ahora tiene más armas que antes. Ya se ha discutido en muchas ocasiones en este canal y en muchos medios autorizados que tienen renombre, que este método del online lo que quiere es acabar con la piratería. Con lo cual no podemos decir o seguir diciendo que las empresas apoyan la piratería, que esto es algo que os quiero quitar de la cabeza. Os quiero quitar de la cabeza porque estáis muy equivocados. Si la gente quiere un producto, tiene que pagar por él. Porque una empresa no gana dinero si ese producto se lo descarga gratis. Por mucho hardware que venda. Es que os lo repito, por mucho hardware que venda. Y estarán los teóricos de la conspiración diciendo, es que si tienen 100 millones de videoconsolas, serán los líderes del mercado y podrán sacar pecho. Pero es que vuelvo a repetiros lo del vídeo de ayer, mirároslo. La rentabilidad de un cliente que compra un producto de hardware pero no compra el suministro que es el videojuego es nula. Os pongo el ejemplo por pasiva de las impresoras. HP vende impresoras a peso, o sea, a coste, por 49, por 69, por 79 euros, con unos cartuchos que están muy bajos de carga de tinta para que automáticamente a las 20, 30, 40, 50 impresiones ya necesites el primer cartucho de tinta, que es donde ellos ganan dinero. Porque de las máquinas no es que diga que hasta pierden, pero no ganan. Exactamente igual que las videoconsolas. Y esto que se repite hasta la saciedad, al final engaña o confunde a la gente. Y entonces yo, desde mi canal, intento transmitiros eso porque es el punto de vista que tienen las empresas, que a vosotros nadie os da porque os dan el punto de vista del consumidor. Y yo siendo consumidor, os repito, entiendo que la gente pueda piratear cuando no tiene más remedio, pero yo esto no lo apoyaré nunca, ¿de acuerdo? Porque no es lo que hay que instaurar dentro de esta plataforma. Evidentemente, la necesidad agudiza el ingenio, y evidentemente quien no tiene, pues quiere. Pero esto no quita de que las empresas se defiendan de todo esto, porque las empresas están defendiendo unos intereses que es ganar dinero para ellas mismas para poder dar trabajo a otras personas. Porque si empezamos con piratear cosas, las empresas cierran, señores, cierran. Y si no, acordémonos de lo que han pasado con videoconsolas y marcas de videojuegos en el pasado. ¿De acuerdo? Porque tanto que hablamos de PlayStation 1 como una consola súper pirateada y de ahí su éxito, nos olvidamos de Sega Dreamcast, que fue exactamente pirateada desde el día 1 y se hundió en la miseria. Sega tuvo que cerrar por culpa de esa videoconsola, entre otras cosas. Y si no me creéis a mí, creed a Tadashi Tekezaki, un directivo que lleva más de 20 años en Sega, que concedió una entrevista a Famitsu explicando la situación de Sega Dreamcast, explicando por qué se dejó de hacer en 2001. Ellos dicen que básicamente el fracaso vino por una cuestión de costes, estaban obligados a entrar en una guerra de precios cuando ya estaban perdiendo con la venta de la videoconsola. No podrían recortar los costes de fabricación de una manera sencilla y los juegos no se vendían tan bien como antes. Y haciendo específicamente una mención a los juegos, en la entrevista da una declaración realmente que aclara toda esta situación. Él dice con una explicación que es que cuantas más consolas vendían, curiosamente más dinero perdían. Así que había que cubrirlo con la venta de videojuegos, pero esas ventas no crecían y al mismo tiempo estaban volcados en el juego en línea, con lo cual, bajo ningún concepto, a Sega Dreamcast le interesó el tema de la piratería, al igual que a PlayStation, porque si no le interesa a Sega Dreamcast, ¿cómo le va a interesar a PlayStation, señores? Perdían dinero, lo dicen ellos mismos. El pensamiento de Dreamcast era llevar el juego a la línea, o sea, online, debido a que ellos sabían que por otros motivos los juegos en red podrían ser más baratos y podrían ofrecer más servicios y productos a través de Internet. Con Dreamcast querían hacer un sueño realidad, pero ese sueño aún le quedaba una generación de consolas por llegar a vivir. O lo que es lo mismo, ellos se adelantaron a su tiempo, según lo que hablan de Dreamcast. Pero el tema de que si no vendían juegos no podrían cubrir el proyecto de Dreamcast pone de manifiesto que vendiendo consolas Sega perdió dinero, aunque esas consolas fueran pirateadas. Y por ende, PlayStation estaba en la misma situación.
¿de acuerdo? Entonces, no miremos hacia otro lado, miremos al problema de frente. La piratería es un problema que, bueno, pues afecta a la industria, que PlayStation, Nintendo y Xbox quieren luchar contra ello, que el medio para luchar contra ello son todos estos sistemas online, ¿de acuerdo? Y que por mucho que la gente quiera creer que es PlayStation quien está apoyando todo esto para vender más videoconsolas, esto no es real, porque empresarialmente no tiene ninguna base ni ningún sentido. Y repito que si antes PlayStation 1 y PlayStation 2 fueron consolas super pirateadas, recordad en esos entonces que no era pirateado. Todos los aparatos electrónicos, por ejemplo, películas que podías meter en los reproductores de DVD, que te las comprabas en el mantero y los reproductores de DVD las reproducían, ¿de acuerdo? Porque técnicamente el que hace el hack o el que intenta hacer la trampa va por delante de la ley. Esto sucede siempre y estos hackers no pararán hasta conseguir su objetivo. Primero, para llenarse su ego de decir, mira, yo he sido el que ha conseguido piratear PlayStation 4, con lo cual ese reto a ellos les pone una motivación extra, ¿de acuerdo? Segundo, porque económicamente a lo mejor hay algo detrás, porque imaginaros que yo os lo he explicado muchas veces, que esta gente saca el exploit final de la videoconsola, la última versión, abre una página web de descarga de videojuegos y la llena de publicidad fraudulenta, que esto sucede, y esa página recibe 200.000 visitas al día y se forran de dinero estando en las Bahamas o estando en las Maldivas, ¿de acuerdo? Y esto sucede, ha pasado con películas, ha pasado con música, y yo no descarto que pase con videojuegos, lo que pasa es que sí que descarto que empresas como PlayStation, Nintendo, que ya lo vimos en el caso de ayer, que Nintendo es la que más ha sufrido la piratería, es la que está más en contra, ¿de acuerdo? Y Xbox, que ya ha dado pasos de gigante en decir, mira, yo me voy a quitar todos estos problemas, Xbox Game Pass, un montón de servicios online, nos vamos hacia los servicios claramente, y yo esto me lo voy a saltar porque realmente con estos servidores controlados por mí no va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces veamos por dónde van los tiros, veamos dónde está la información correcta, dónde está la información sensacionalista, apliquemos un poco de lógica, investiguemos y pongamos cordura. Por ejemplo, cordura en el caso del vídeo de hoy, hablando de que el emulador de PlayStation 2 no es que esté oculto, es que se está pudiendo utilizar con PlayStation 4 para emular estos juegos que PlayStation ha seleccionado para que la experiencia del usuario sea suficientemente buena y puedas moverlo sin tener una frustración a la hora de jugar estos títulos. ¿De acuerdo? Bueno, yo dejo aquí el primer vídeo, de acuerdo, que veréis mañana, porque mañana llegaré y grabaré otro, que es el del día de mañana, con lo cual este probablemente lo veáis pronto por la mañana y por la tarde hable de otro tema, de otra videoconsola, porque evidentemente cuando hablo mucho de PlayStation me dice que hablo solo de PlayStation, cuando hablo de Xbox que solo hablo de Xbox. Recordad, yo hablo de todo lo que sale como noticia o que sea noticiable, ¿de acuerdo? O todo lo que vosotros me pidáis que yo entienda que necesita una aclaración, una explicación. Y para luego os prometo traer otro vídeo que nos separe de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre fans y haters que no nos dejan ver la realidad. ¡Hasta luego!